Disculpa, Ahí estaba estamos. apagado. Byron, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ahí estamos, te escuchamos perfectamente. Byron Villasís, en esta última parte de las conversaciones que tenemos generalmente los martes, miércoles y jueves, fijo, que nos gusta mucho porque es esa oportunidad de conversar con la gente, de dar la réplica, de que siempre he querido que me pidan réplica, no me piden, pero bueno. Principalmente la gente del gobierno. Yo quisiera que vengan, el señor Seminario, por favor, le voy a dedicar un satírico a Seminario a ver si se despierta. Byron Villasís, hablemos sobre un tema que ha venido preocupando y tiene a la gente preocupada. El tema de la cédula al momento del censo. Primero decirle a la gente que ya se está elaborando el censo, a pesar de que no exista una campaña comunicacional. Sí, está el censo. Háblanos, Byron, ¿bueno o no dar la cédula? Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días con todos. Sí, en efecto, no hay una campaña. Recién están a 10 días de inclusive empezar el operativo presencial Chuta. y apenas inclusive acabo de verle a Leonidas Diza quejándose de que no hay una campaña de autoidentificación que hace 12 años empezó 6 meses antes del censo. Entonces, otro riesgo que aparece es que la proporción de indígenas se reduzca y de afros también. Pero ese es otro tema. Respecto a tu pregunta, hay un riesgo muy grande de seguridad si es que se entrega la cédula de identidad. Dale. ¿Por qué? Porque cuando uno entrega la cédula, mucha gente dice, oye, pero yo voy a una garita, a veces dejo hasta para encargar una java de cervezas o voy a un edificio y me piden la cédula, entonces no pasa nada. El problema es que ahí estás dejando un dato, tu cédula y nada más. Y dicho sea de paso, está mal, porque dejar la cédula en todo lado es una mala costumbre del ecuatoriano. Sí. El problema del censo es que estás dejando la cédula en conjunto con 70 datos de tu familia. No es que estás dejando un dato, estás dejando la afiliación, la pertenencia y la identidad sexual de toda tu familia más la cédula tuya. ¿Cómo son las características de tu familia? Más la cédula. ¿Dónde queda tu casa con dirección exacta? Más la cédula. O el mismo hecho de entregar la cédula de todos los miembros del Dios hogar. santo. En vez de entregar un dato, estás entregando una canasta de datos. Estás entregando 70 variables para cada una de las personas de tu hogar. Entonces, el peligro es mucho más grave. Primero, por cuestiones de inseguridad. O sea, eso estábamos escuchando la conversación con Tami y cualquier persona medianamente despierta sabe el drama que estamos viviendo los ecuatorianos Sí, en sí, temas de sí. inseguridad. Segundo, por temas de persecución política. Y aquí no quiero ni siquiera irme muy lejos. Miren lo que pasó con la mamá de María Belén Bernal. Empezaron a atacarle trolls, inclusive publicando su información personal de historial clínico. Ujú. Eso solo se puede obtener con la Con la cédula cédula. y alguien que se mete a los sistemas informáticos del gobierno. Y el tercer problema son temas ya delincuenciales de suplantación de identidad. Entonces, por más que digan, nosotros tenemos muy buena fe, tenemos todas las reglas, yo humildemente les quiero decir, señores, acuérdense que estamos en Ecuador. En Ecuador los delincuentes no es que leen la ley y dicen, ah, cierto, aquí dice que está prohibido, entonces ahí yo me abro. Si fuese así. Imagínense, entonces los Byron, delincuentes, sí. esta situación nace porque realmente hay una intención del gobierno al realizar el censo de pedir la cédula o es algún tipo de mala información. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, porque a veces cuando se les trata de entender por qué lo hicieron, una opción es que quieren modernizar, pero primero no se moderniza así. Hay otros marcos legales y las experiencias propias te dicen que puedes hacerlo sin pedir la cédula, porque es un tema confidencial, es un tema personal. El otro, ya han venido surgiendo otras interpretaciones de estas semanas con gente que me ha escrito por redes sociales, ya con la intención de crear una base de datos con fines comerciales. Claro. Ayer vi en internet que están justo ahorita tratando de meter una ley que se llama FinTech para poder autorizar que estas bases de datos se puedan mandar a servidores extranjeros. Entonces, ya la cosa tiene un olor distinto, lo que suma argumentos para decir a la gente, mira, la mejor forma de protegerte es que apoyes el censo, porque eso sí es importante decirlo, que la gente llene el censo, está muy bien apoyar al censo, pero cuidado, con la cédula, no, porque ahí están más bien volviéndose más vulnerables. Más de lo que ya estamos, se vuelven más vulnerables. Byron, ¿nos pueden obligar a que les demos la cédula? No, la Ya. ley estadística es de 1976 y ojo con esto también, ¿no? Algunos que tienen la mentalidad de abogado, ojo la ley que están utilizando una ley de la dictadura
Y esa ley es la que te dice que estás obligado a entregar y si es que no entregas te ponen una multa de 200 sucres. Pero eso era Entonces, antes. exacto, entonces el proceso administrativo para que te cobren 200 sucres sería una locura y no lo van a hacer porque nunca lo han hecho en ningún censo. Entonces, está en su derecho porque en la Constitución te garantiza que nadie tiene la obligación de estar entregando información personal, mucho más información delicada como cuál es tu identidad de género, cuál es, por ejemplo, Tu situación económica, porque ya te van viendo y ya te van sondeando y de pronto te caen luego a asaltarte. claro, porque mira, ahí entregas información de la edad de tus hijos, Claro, de cómo cuántos está la viven y todo condición eso. de tu lugar. Tienen la dirección de tu casa. Y les insisto, ellos pueden decir, nosotros vamos a utilizar bien información, pero se conoce hace meses cómo se robaron información del registro civil y terminó en Miami. La base de datos de seguridad nacional terminó en Cumbayá en un funcionario público que andaba vendiendo la base de datos. Entonces, no es cuestión de buena fe, de mala fe, de leyes, es cuestión de que estamos en un contexto muy grave de inseguridad y aquí el afectado va a ser la gente. Ese es el problema. Byron, sabes que anclando el tema a la inseguridad que tú mencionas, yo estoy pensando y creyendo que esto va a tener una repercusión mayor porque no veo campaña, no veo un gobierno fuerte, no veo a alguien diciéndonos tranquilos, esto es parte del proceso que tenemos que hacer. Parece que el gobierno no le está poniendo mucho empeño y podría ocurrir que ni siquiera reciban a los censistas en la casa. Perdóname, en el contexto que vivimos, si se me asoma alguien y me dice somos del censo, déjenos entrar, que eres loco, y lo saquen de la casa. Y ahí hay dos riesgos, no solamente ese. El otro riesgo que también muchos chicos me escriben, me piden, por favor, no comuniques mis datos porque literalmente les tienen monitoreado quién se queja y les reclaman cuando alguien se queja públicamente. No solo está la seguridad de las familias, que ya es argumento suficiente, sino está la seguridad de los chicos que les han contratado. Chútica. Imagínate lo que es, la policía ahorita no se da abasto. No van a No, poder seguirle el paso. los censos se hacían en un día donde todo estaba paralizado. Entonces tú tenías capacidad para que la policía y los militares se concentren exclusivamente en los chicos que se censaban, porque no tenían otra obligación ese rato. Ahora, si con los problemas comunes no se dan abasto, ¿tú crees que se van a dar abasto para chicos que van a estar censando en zonas como Esmeraldas? Entonces, la grave connotación de inseguridad no solamente va por el tema de los hogares, Claro, cierto. sino los chicos que van a andar con una tablet por zonas inseguras y preguntándote la cédula de identidad. Entonces, hasta por sentido común, no conviene que metan esas preguntas tan delicadas. Sabes que yo entrevisté al vicedirector, creo, vicepresidente, bueno, no entiendo cuál es la terminología, del INEC, y me hablaba específicamente sobre el por qué no hacen en un solo día. Y él me decía que por temas de recursos, hacerlo así va a optimizar recursos y van a poder hacerlo. Pero tienes razón, no tomamos en cuenta el tema de la inseguridad. Otra cosa, Byron, es verdad, la inseguridad de la familia, la inseguridad de los chicos, pero otra cosa, pueden valerse de esto para disfrazarse de censistas y robar. Claro, a ver, primero lo que ha mencionado el subdirector, seguramente ahí está un error estructural. El gobierno es el que tiene que haber asegurado esto, no con préstamos, porque cuando alguien viene a pedirte plata, nadie da un plato de comida gratis. Peor los banqueros, o sea, creo que ya nos hemos dado cuenta qué tipo de intereses a veces hay detrás. Y si un banco viene y te dice, tranquilo, yo te financio el censo, tarde o temprano te va a pedir algo más. Y Claro. ya está pidiendo la base de datos, ojalá después no aparezcan como funcionarios por ahí ¿Qué es lo algunos. que está pasando ahora, no? Esa es la típica puerta giratoria, ¿no? Y me estaban escribiendo ahorita en Twitter, me decían, le ha puesto un encebollado que a los funcionarios después aparecen de consultores. Ya toca hasta en este tema toca estar especulando. Pero mira, el Estado tiene que garantizar la plata para estas cosas. Así Y es. cuando uno garantiza la plata, ahí los ministros de finanzas tienen que sentarse y decir, a ver, ¿para qué quiere la plata? Y preguntarse, ¿está seguro que es buena idea entregar la cédula? ¿Por qué no más bien generan un poco de empatía con la ciudadanía? Entregan la información tranquilamente, pero sin estar invadiendo la privacidad. Nunca en la historia, Nelson, nunca en la historia del Ecuador se ha pedido la cédula. De gana meten la cédula ahorita y generan esta sensación. Hay que apoyar el censo, no hay que boicotear el censo, hay que apoyar, pero no entreguen la cédula porque ahí están poniendo en riesgo a la familia. Además, otra cosa, creo que, y no sé si estoy equivocado, pero creo que el censo, desde el anonimato, generaría un poco más de confianza en realmente decir las cosas. Claro que sí, porque no es ciencia, ¿no? No es una cuestión de estar descubriendo aquí el agua tibia.
La gente, cuando tú le pides cosas demasiado personales, ya te genera un poquito de De una resistencia. se te paran, se te cuadran. Imagínate que venga una persona del gobierno, contratado por una oficina adscrita de la presidencia, te diga, deme su cédula y su identidad sexual. O sea, hasta por lógica, cualquier ejercicio te va a decir, y como, ¿para qué quiere saber cuál es mi identidad y encima mi cédula? Por último le doy lo otro, pero no le va a estar dando mi Claro, cédula. claro. Imagínense, hay gente que desafortunadamente tiene este odio, lo escuchaba Tami, este odio por cuestiones de minorías de género o comunidades LGBT más. Después que Dios no quiera aparezca esa base de datos con la cédula y quiénes son transexuales, quiénes son minorías sexuales, lo grave que sería eso. Esa es una información muy delicada, Muy en delicada. manos equivocadas. Puede que digan, no, es que nosotros tenemos seguridad y todo lo demás, pero amigos, estamos en Ecuador. Claro. O sea, no, Y no estamos, estamos en además de Ecuador. que Ecuador estamos en un periodo de un gobierno que nos desampara porque no sentimos que el gobierno nos cuida. Entonces estamos con un gobierno que nos tiene desamparados y esto genera dudas. Otra cosa, Byron, que me gustaría también tener tu criterio. ¿Por qué no se habla del censo? No se está hablando del censo. Créete lo que si no hablamos del censo contigo, en la semana que nosotros más o menos es como una especie de pulso, de termómetro de lo que ocurre, es la primera vez en la semana, luego de la entrevista que tuve con el subdirector, que fue hace como un mes, que se habla del censo. ¿Por qué no se está hablando del censo? ¿Por qué no hay campañas de comunicación del gobierno? Esto es grave. Yo creería que Sí. debería haber más exposición para generar confianza en la ciudadanía. Sí, mira, yo creo que hay parte de otro problema estructural, y lo digo con todo respeto, les insisto, hay que apoyar el censo, pero no hay que dar la cédula. El problema que yo percibo, y esta es mi percepción, es que están muy concentrados en tratar de convencer a los grandes empresarios, están concentrados en convencer solamente a las corporaciones y están concentrados en obligarle a los funcionarios públicos a que entreguen los datos. Es algo que también tenemos que Ok, conversar en vez de estar concentrados en quién, en la gente, en las minorías étnicas, en los indígenas, en los montubios, en los afroecuatorianos, la gente de carne y hueso, la gente que camina por la calle, ellos son los que deberían haber tenido una campaña. Y no una claro, campaña, apuro, faltan 10 días para el censo, para el presencial. presencial. Y la gente no sabe ni siquiera qué le van a preguntar, que más bien anda yo creo que he generado más comunicación que toda la campaña Sí, y no por hacerme mucho, sino porque no hablan de estos temas. sí, sí, sí. De hecho sí, y eso preocupa, porque debería ser, aparte del debate, también desde el gobierno, explicarnos lo que va a pasar, incluso para evitar el rechazo de los censistas cuando lleguen a la casa. Claro que sí. Identificarlos. Esto está mal. Mira, Esto está debería súper mal. tener. Es un problema, porque mira, aquí esto ¿a quién le va a afectar? Al propio gobierno. El Claro, sí, rato que quieran hacer una obra de agua potable y vea, la gente no entró a Esmeraldas, no se puede planificar el no servicio de hay agua potable. datos y no entra el planificación, claro. Y Entonces, no es que le hace daño a un gobierno, ese gobierno le hace daño a todos los gobiernos de después. Y no solo es un tema porque mucha gente me dice, es que cuando esté Lazo yo no creo que use los datos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si viene otro gobierno después? Es que somos, acuérdese, mi querido Pibelincillo, audiencia, los políticos son aves de paso, los políticos entran, salen, se van, y ya hemos visto eso. Entonces sí, de Sí, pronto Lazo dice que no, pero viene otro, no sabemos, o es el propio Lazo, el propio gobierno. No confío en que un gobierno como el del presidente Lazo pueda tener el control de los datos, porque no siquiera tiene control de cosas básicas, no lo va a claro. tener de los datos. ¿Cómo identificar la gente que va a censarnos? El uniforme, ¿cómo va a ser? ¿Qué le vamos a pedir al censista? Estamos totalmente en el abandono. ¿Cuán Y importante es un censo, Byron? perdón. ¿Cuán importante es un censo, digo? No, es fundamental porque con eso distribuyes rentas, con eso asignas cuántos asambleístas tienes por provincia, con eso planificas obra pública y también hay un tema cívico, ¿no? De saber, es un dato que genera identidad nacional, de yo soy indígena, yo soy afro, yo soy mestizo, lo que fuese, entonces te genera una especie de relación con el país. El problema también que quiero también mencionar, Nelson, si me permites, es lo que les están haciendo injustamente a los servidores públicos. Cuéntanos. Están mandándoles memos, están mandándoles chats, están mandándoles oficios de que obligatoriamente tienen que censarse en línea y no solo ellos, sino que sus familias. Y ahí están cometiendo no solo una ilegalidad, sino que también una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Es cierto, cuando tú eres funcionario público, tú tienes que entregar datos administrativos, porque es Claro. lógico que tiene que haber una relación contractual.
Pero otra cosa es que me preguntes obligatoriamente mi cédula, mi identidad de género, datos que se denominan sensibles. Y mucho peor, que me obligues a entregar la cédula de mis hijos. Yo Mm, tengo un contrato con el gobierno, con el Estado. Mis hijos no, pues. ¿Por qué tengo que dar la cédula de toda mi familia? claro. ¿Por qué tengo que dar la cédula y el número de hijos que ha perdido mi mujer? O sea, ese tipo de preguntas tan delicadas quieren que dé con la cédula. Hay gente que hasta persigue a cuestiones que tienen decisiones sobre el propio cuerpo de las mujeres y esa base de datos va a andar circulando con un número de cédula. Hasta por sentido común y por humanidad, no se le puede obligar a un funcionario público que entregue los datos así. Es un ser humano que tiene deberes, que tiene derechos. Entonces, sí es muy grave eso y eso me preocupa aún más, porque si en eso son abusivos, ¿qué va a pasar con la base de datos después? Claro, ojalá que el gobierno, si alguien del gobierno está viendo esta entrevista, si es que estamos nosotros equivocados, hagan algún tipo de campaña diciendo que efectivamente no se vaya a dar la cédula, porque que nos digan lo que nos digan, lo importante es que nos den la certeza de que la gente cuando entre en el proceso pueda tener la seguridad de decirle no te voy a dar la cédula, te voy a responder lo que sea del censo, pero no te voy a dar la cédula. ¿Sabes qué es algo que no me quedó claro, Byron? Decías que Sí. está interesado el gobierno en temas empresariales, en temas de funcionarios públicos. ¿Qué pasa con esto? ¿Podría haber un interés tal vez de no pararle mucha bola a las minorías? Ojalá no, pero esto da a pensar eso, porque si tú comparas con otros censos, no solo con el del 2010, las campañas para que se integren las minorías normalmente empiezan 6 meses antes del censo. Ya. Y literalmente, como te mencionaba, yo le escuché ayer a Leonidas Issa que decía que van a empezar a 10 días del censo una campaña. Sería, uy, no, serían Entonces, ¿cuál va a criminales. ser el problema ahí? El problema es que si es que se reduce, Dios no quiera, la población de la proporción de indígenas o de afros, ellos van a reclamar y va a venir otro estallido político porque va a decir, ¿cómo es posible que demográficamente no va a tener sentido que existan menos indígenas, pero resulta que el censo tuvo menos indígenas? Entonces, el problema no va a ser ese, el problema es que no hicieron campaña Claro, y no tuvieron recursos para eso. Entonces, sí. sí percibo que hay este tema de interés de generar una base de datos, de tener aliados en el sector corporativo, pero ese es primero es una minoría de la población que es la que tiene plata. Y segundo, el censo no es para los que tienen plata, pues el censo es para todos. Deberían Claro, haber para saber la realidad de lo que tenemos como país, pero sería gravísimo si la intencionalidad oculta es eso. Qué pena, salió menos indígenas, menos esto, menos plata, y son los que quieren aquí mandar. Si así nomás no falta el discurso de son un grupito y son los que quieren destrozar el país. Esto de acá realmente es gravísimo. Creo fielmente que no ha habido información necesaria, no ha existido una campaña. Ni siquiera me he enterado, yo no sé, tengo que ver si ya lo hacemos por internet, porque una de las cosas que decían era, si te censas por internet, simplemente pasa el censista, te dice, ok, se hizo por internet y se iban. Y yo decía, hagamos para que ni siquiera vengan, porque no quiero tener el peligro de hacer ingresar a personas que luego nos vayan a estar asaltando. Entonces, yo voy a plata. averiguar eso. Byron, Mira cómo rodea dime. el tema de la inseguridad, ¿no? Que cada uno tiene el derecho a apoyar y hay que apoyar. Quiero insistir en eso, pero no, cuidado con la cédula. Tiene que haber la opción de no dar la cédula porque ahí están exponiendo a los Ok, ciudadanos. eso te iba a decir. Tus palabras para despedirnos sobre este tema, mi querido Byron. Bueno, que eso precisamente, que Claro. piensen en su seguridad, que piensen en la seguridad de su familia. Hay que apoyar el censo, hay que responder las preguntas. Desde el inicio se ha mencionado esto, pero hay que también hacerle un llamado al gobierno a que no obligue a los funcionarios públicos a entregar información confidencial y que no dejen como opcional entregar esta información, porque ahí van a abusar de adultos mayores y van a abusar de gente que no es alfabetizada en términos digitales. Tiene que ser un derecho a proteger la confidencialidad, no entregues la cédula. Listo, Byron, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Un abrazo. Muy bien, a ver, para la gente que nos está escuchando y viendo, primero agradecer a los invitados que hemos tenido en este día. Creo que si es que por alguna razón el gobierno cree que estamos mal, pues vaya, asuman su pedacito de responsabilidad, porque sí que no hay una sola gota de información para poder anclarse de lo que diga el gobierno sobre un proceso bastante importante como es el censo. Sí, entonces si estamos locos o nos estamos anticipando o no es real, ¿qué espera, señor gobierno? ¿Qué espera, señor seminario? Para decir con un programa de comunicación, una campaña o a la final, si no quieren gastar plata, un tweet,
para poder replicarlo y decirle a la audiencia que no es obligación entregar la cédula, que se participe. Oiga, pero créanlo, esto va a ser un despelote por culpa del gobierno, porque para eso son las campañas comunicacionales, para eso valen las campañas de comunicación, para darle seguridad, para informar lo que va a pasar, pero no tienen la más mínima intención.